Terror en el monasterio. Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío, conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo, y cuando ya se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza, porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia. Después de la cena nos fuimos a la sala de su casa, y entre diversos temas que platicábamos, me preguntó si yo creía en la brujería y en cierto tipo de fantasmas. Esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento, pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México. Y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche de un 1 de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue un par de ancianitas que se persignaban en una de las piletas donde alguna vez hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir. Pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles. Se desplomaron en el piso, agotados, y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío, y su vestimenta era la común de los turistas, una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban, sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi 1 hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio, y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío, que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos, se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando, por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire,
mientras caminaban como en cámara lenta. La noche ya había caído plena y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones, la única luz que iluminaba el enorme recinto era la que la luna producía y que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso terror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían cómo las imágenes los seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza, y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco, descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después estaban profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la madrugada, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba. Pero con un ademán, él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Aterrada, Carol se decidió a asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos, y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo, y pese a que la luz de los cirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro, en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Carol alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes, y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería, durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer semidesnuda, de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si ella estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo.
El estremecimiento fue mayor y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las 6 de la mañana y ya empezaba a amanecer. Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo y pegando un brinco, volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababa de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla, no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de 5 picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, al ver al pordiosero y a las monjas quienes calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro, desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir, se echó a correr hacia adentro del monasterio, cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad. De repente sintió que se impactaba contra alguien, y pegando un grito comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos, y por fin abrió los ojos. Era Jim, que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo encontrarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario, y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de este maldito lugar. Todavía temblando, Carol abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, les sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente habían vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella. Estrella de 5 picos. Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba, en el camino de brecha, remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre,
en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía. Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. Se le heredó su abuelo, ¿no? Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas. Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche. Si es que queremos llegar primero a San Salvador, opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Larios lo seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde moría, tapando al débil sol agonizante. Quizá debimos habernos quedado en Pachuca, pensó, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda. La lluvia se desató con furia y de repente, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajo lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentan al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida. Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos relinchaban en el interior del remolque. Pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar a Ixquimilpac a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco. La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marcaba la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas del remolque e hicieron descender a los 2 caballos, ahora tranquilos. Después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias. Los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta. Grandes trozos de pan caliente recién horneado acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse las manos. Solo tengo un cuarto listo». «Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé. Aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé. No lo sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa, dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta.
Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «Buenos días», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos, ¿no? No han comido nada desde ayer. Suban los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar». «Cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí». La señora Dolores ya nos estaba esperando. ¿De qué me estás hablando? El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había acometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar, encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvo y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. «Pero no entiendo», dijo Jacinto. «Ayer eso estaba impecable y ahora parece abandonado». «Te dije que aquí había algo raro», dijo Sebastián. Ambos miraron a Miguel, quien sin decir nada echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron sintiéndose cada vez más sorprendidos. En la casona, los muebles estaban cubiertos con sábanas polvorosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro, al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto, ¿o me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar?», dijo Miguel por fin. «¿A qué te refieres?». «A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo», refirió el ganadero. «Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos». «¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones?». «No. Para ella los hay, aunque ya no existan. Pero Dolores está muerta hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él, así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto». Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy, cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma. Una noche en la ermita. Aquella noche estaba completamente cerrada, no recomendable para transitar por aquel camino empedrado. Ya antes habían dejado escuchar historias sobre la aparición de un animal, pero nada de eso le importó al joven Jaime, quien sin hacer caso de las advertencias, se aventuró a ir a pie. Sus amigos habían preferido ir por el sendero, pero Jaime estaba tan cansado después de una larga jornada que nada lo detendría en su afán de cortar camino. Se sabía que aquel lugar era famoso por las supuestas apariciones del animal. Siendo apenas las 9 de la noche, ya nadie se atrevía a cruzar a pie por los alrededores, pero justamente ese día, Jaime había cargado casi todos los bultos de zacate del rancho. Nunca pensó que las supersticiones influenciarían hasta los que viajaban en automóvil, ya que tenía 10 minutos que no miraba a nadie y solo podía escuchar los cantares de los grillos. Para terminar de sorprender a Jaime, el cielo dejó caer una lluvia torrencial, que no cesaba. Ya cansado de esperarse, continuó su camino. Encendió su viejo reloj para poder mirar la hora. «Son las 10», se dijo para sí, y continuó su marcha corriendo, más que por las ganas, obligado por la fuerte lluvia y truenos. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba el camino más que alumbrado por los ya contados relámpagos que se dejaban oír a lo lejos. Jamás se percató que sus presurosos pasos lo habían llevado hasta la vieja y abandonada ermita.
aunque claro, en esos instantes representaba un refugio más que oportuno. Tuvo el tiempo suficiente para detenerse frente a la vieja y ruinosa construcción, ya que su mente solo se ocupaba en cosas del campo y el ganado. Y es que se había percatado de que abandonó su trabajo sin contar el rebaño de ovejas que regresaban de pastar, lo que seguramente le acarrearía un fuerte regaño. Al acercarse pudo notar de inmediato que la puerta de la ermita estaba abierta. Quiso alcanzar una vara para poder entrar a tientas sin tropezarse con nada, pero al agacharse pudo notar claramente que frente a él había un animal parado, que tenía un aspecto muy peculiar. Estaba degollado. Sin pensarlo dos veces, empujó como pudo la puerta y se refugió en la ermita. Rezaba no sé cuántas oraciones. Jaime recuerda perfectamente que en cuanto se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Sabía que podía estar tranquilo ahí, ya que lo último que quería hacer era salir para volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba incesantemente, pero no le podía ver la cara, por lo que decidió acercarse. Estaba seguro de que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecer delante de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia, y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás, ya que por un lado tenía la imagen de aquella persona y por el otro la horrorosa escena de aquel animal degollado. Hay quienes cuentan que desde aquel día nadie, ya sea a pie o en automóvil, se atreven a cruzar el viejo camino empedrado, ya que Jaime era precisamente la persona más escéptica de aquel pueblo.